Bueno, lo primero, buenas tardes a toda la comunidad acá presente, por lo que veo bastantes colegas, estudiantes de la carrera, compañeros de labor. La primera es agradecer a la Universidad Araucana que por segunda vez nos invita a lo que es el seminario de psicopedagogía. La primera ocasión fue en Santiago junto con Marcela y ahora acá en Concepción junto con ella. Bueno, estamos bastante agradecidos como colegio porque de esta manera vamos generando el vínculo con ustedes mismos como estudiantes al momento de egresar y también con la comunidad acá presente. Bueno, vamos a comenzar. ¿Quién soy yo? Lo primero, para que me conozca a toda la comunidad. Soy Carlos Alfonso Mora Suárez, como habían bien nombrado, psicopedagogo de profesión, al igual que los que van a ingresar y los que ya están titulados. Presidente actual Colegio Nacional de Psicopedagogos de Chile, registro 4242, frente al Ministerio de Economía y Asociaciones Gremiales. Licenciado en Educación, magíster candidato en docencia de educación para la educación superior y coordinador del programa de integración escolar PIE, Salientado Santiago Centro. Docente de IPLA, como se había hablado, y soy egresado de la Universidad de Ciencias de la Informática, para que ustedes sepan quién les expone. Bueno, a modo de que ustedes vayan y vamos nosotros creando ya consenso en base a lo que nosotros podemos hacer, en base a lo que son las necesidades educativas especiales, vamos a hablar un poquito de la actualidad en este caso. Y cómo nosotros, a través del trabajo que realizamos en lo que es la necesidad educativa, nos empoderamos en cierto aspecto del rol que debemos cumplir. ¿Qué nos faculta para hacer eso? Las mallas curriculares. Las mallas curriculares es esencial porque me dictaminan a mí para qué yo estoy formando un profesional. Es decir, qué mirada tengo desde la casa de estudio y cómo yo lo contrato como especialista propiamente tal. También tengo los planes laborales que incluyen al psicopedagogo. Todo esto pasa por una revisión que dice que la psicopedagogía. Sí, se escucha. Ahí sí. ¿Okay? Pero no bajar los ojos. Ahora sí. Bueno, ahí, como vemos, también está el tema de los planes laborales que lo incluyen, que son bastantes y son bien variados. Para que ya vamos, en este caso, ampliando esa mirada del psicopedagogo que está en torno al aprendizaje dentro de los establecimientos educacionales de carácter formal, no es así, no es tan así. Es mucho más amplio que eso. Está dentro de eso, pero se faculta para otras cosas más. Y ahí las vamos a ir conociendo y desglosándolas poco a poco en lo que tiene que ver con la necesidad educativa especial. Acá tengo unas frases que nosotros rescatamos dentro de la comunidad psicopedagógica, que por el hecho que esta carrera es relativamente nueva, todo pasa a ser cuestión de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Es la consolidación misma del ejercicio verdadero, tiene que ser en base a el tiempo que los vamos adquiriendo para que logremos que esto en realidad se consolide como tal como corresponde, como otras ciencias más ancestrales, por ejemplo, como son la pedagogía, la medicina y otro tipo de carreras que ya llevan años funcionando acá. Nosotros estamos del año 82, creo. Así que, en ese sentido, es una frase que da esperanza, que dice que no todo tiene que ocurrir de un día para otro, como dice la otra frase, que Roma no se creó de un día para otro. Así que la idea es que paciencia y tranquilidad y harto trabajo y templanza, esa es la idea. Ampliar siempre nuestro horizonte. Y aquí me refiero a la frase cuando hablamos de que no estamos solamente inmersos en una dificultad dentro de un establecimiento educacional, dentro de una necesidad educativa especial, dentro de un establecimiento educacional de carácter formal, sino que vamos más allá de nosotros, mucho más allá en nuestro campo laboral. Y como presidente a mí me corresponde siempre dejar en claro frente a la comunidad que represento. Bueno, ahora vamos a entrar al tema de la necesidad educativa y el aporte del psicopedagogo respecto a esto. Aporte del psicopedagogo en el ámbito de la necesidad educativa especial. Acá destaco dos tipos de, en este caso, necesidad educativa especial, que bien ustedes conocerán y nos clarifican un poquito más específicamente dentro de un decreto con fuerza de ley, que es el decreto 0170.
que en este caso regula la ley 20.201, ¿ya? Que es una ley de subvención. Entonces, hablamos ahí de la dificultad específica del aprendizaje, que en el decreto sale como, en este caso, trastorno de déficit atencional, una palabra un poquito en desuso, ya se amplió la mirada y se cambió el concepto como tal a dificultad. Estuvo en trastorno, después pasó a un problema de aprendizaje y ahora la conocemos como dificultad específica del aprendizaje. La dificultad que aquí conocemos es las que tienen que ver con las áreas instrumentales, probablemente tal. ¿Cuáles serían las áreas instrumentales que conocemos? Lectura, escritura y cálculo. En eso estamos claritos, desde el primer año. ¿Ya? También tenemos también sale en el decreto, es el síndrome de déficit atencional, con o sin hiperactividad. Esta es una condición que el niño tiene, que por factores, en este caso, por así decirlo, ambientales que condicionan, pero no provocan el déficit, el ambiente solamente condiciona, adquieren este tipo de dificultad, en la cual también salimos mencionados dentro de un decreto con fuerza de ley, distinto a un decreto ley. Que un decreto ley es altamente modificable, un decreto con fuerza de ley, y es lo que yo siempre explico, es absolutamente menos modificable, por el hecho de que tiene que pasar por muchos estamentos. El psicopedagogo es un especialista en dicho aspecto. Que eso les quede claro por lo menos a ustedes como colegas y futuros colegas. Ustedes tienen la facultad idónea en la especialidad misma para trabajar en dichas necesidades educativas de carácter transitorio. Vamos a hablar de esta. Eso por lo menos ya es como, por así decirlo, en el fondo aterrizar esa globalidad que de repente se nos presenta, porque somos, en este caso, transversales a todo lo que es el aprendizaje. Pero esta es una de nuestras facultades que está epistemológicamente, teórica, empírica y prácticamente facultada a través desde su formación hasta la práctica laboral que ustedes la llevan a cabo. ¿Ya? Podemos trabajar en nuestras necesidades educativas a modo de incorporar capacidades tanto perdidas como no incorporadas. Ejemplo, el trabajo en las necesidades educativas permanentes. Vamos a ver más adelante una definición de qué son estas. Las necesidades educativas permanentes es una barrera que el estudiante la lleva de por vida, ¿ya? Distinta a la transitoria, que en algún momento él va a superar su dificultad, previo a un diagnóstico de ser, en este caso, evaluada y diagnosticada, y luego de eso una intervención que viene facultada por usted, se supone como especialista, que van a brindar la mejora en un cierto periodo de tiempo. Bueno, científicamente y los estudios dicen que serían 6 meses como mínimo, pero el tratamiento se puede extender incluso hasta 2 años o más si se pide una prórroga si el alumno no superó su dificultad. ¿Ya? Sigamos. Vistas desde la... Acá hay un punto importante antes de comenzar con esto. Ustedes pueden realizar algo más amplio que el rango de otras disciplinas o ciencias que trabajan la necesidad educativa, en este caso, tanto transitorias como permanentes. Ustedes pueden evaluarlas desde más perspectivas que desde la misma dificultad, partiendo por la prevención de esta, es decir, prevenir que esta ocurra. Independiente, el alumno ya tenga esa condición, ustedes también, como especialistas, pueden empezar a prevenir a que no vuelva a prevalecer en el tiempo esa condición. Desde la evaluación, obviamente, porque sin evaluación nosotros no tenemos las nociones claras de qué está ocurriendo. Desde el diagnóstico psicopedagógico, desde la intervención psicopedagógica que ustedes le brindan, desde la integración de esta misma, que a lo mejor no está adquirida. ¿Qué quiere decir? No está adquirida, no la dificultad, sino que no está adquirida la capacidad que el alumno debería dominar según su nivel, etapa o etapa de desarrollo. Ese es el tema. O sea, hay, por ejemplo, en los colegios, establecimientos educacionales, a nosotros nos piden que según las bases curriculares, los alumnos cumplan con ciertos contenidos mínimos obligatorios. Todos los conocemos, me imagino que el trabajo se focaliza en eso propiamente tal. ¿Qué quiere decir esto? Al profesor le exigen que los distintos niveles de escolaridad que existen, por ejemplo, vamos al primer ciclo, de primero a cuarto básico,
existen bases curriculares tanto para primero, segundo, tercero y cuarto básico, las cuales me exigen a mí una condición que el alumno debe cumplir curricularmente a través del contenido mínimo obligatorio. Por lo general, los estudiantes que tienen una dificultad o una necesidad educativa especial, en este caso, en las matemáticas, vamos específicamente a esa área, no lo logran. Es decir, ellos tienen en algún momento dentro de la base curricular que cumplir con la resolución de problemas con dificultad en el enunciado. Vámonos ya aterrizando en una necesidad educativa especial, en una dificultad específica del aprendizaje, en este caso en las matemáticas. ¿Qué quiere decir esto? Él no lo logra y, por ende, ¿qué es lo que ocurre acá? Nosotros estamos facultados para que él la integre, en este caso. Esa es nuestra, por así decirlo, competitividad dentro de la formación que nosotros tenemos. Lo otro importante destacar es que es previo al diagnóstico, obviamente, luego de la evaluación, realizamos la intervención y el estudiante y ustedes como profesionales, y esto que les quede claro, para que no piensen que son psicólogos, pero sí tienen competencias como tal de ellos, tampoco son un pedagogo como tal, pero también tienen competencias de ellos, ustedes son psicopedagogos. Por ende, los que trabajan en establecimientos educacionales le van a exigir aprendizajes instrumentales que se logren. Es decir, ustedes tienen que enlazar entre lo que el profesor necesita que el estudiante aprenda y lo que ustedes podrían aportar para que ese estudiante logre las competencias que necesita desarrollar. Eso que quede claro, porque con una terapia psicológica no vamos a lograr la psicopedagogía en él, vamos a lograr otras cosas, para eso está el psicólogo, y ese es su rol. A ustedes le van a exigir avances curriculares en el estudiante, eso siempre quede claro, por lo menos en la integración, y también hablamos del desarrollo, es decir, cuando el alumno tiene por lo menos competencias adquiridas en estas necesidades educativas especiales, nos podemos agarrar de ellas, desde la misma base cognitiva. Por ejemplo, un niño con problemas en la resolución de problemas podría ser una condicionante que tenga dañado un proceso cognitivo como el razonamiento. Entonces, me puedo, por así decirlo, colgarme de los otros procesos que tiene integrados el alumno y trabajar para que éste desarrolle esa capacidad en la dificultad de resolución de problemas. Es decir, genero el espacio a través de otras metodologías. Ya no se enfocan netamente en muchos, me han dicho a mí que yo estoy haciendo refuerzo escolar. Y el trabajo no es así. Ustedes tienen la facultad de trabajar las bases cognitivas previas a lo instrumental. Ese, por lo menos, es una de las competencias del psicopedagogo. Y también reconocemos el potenciamiento. Acá hay un concepto nuevo que nosotros estamos implementando en Chile. Y no sé si ustedes han visto en las redes sociales el Colegio Psicopedagogo, que hace un tiempo, en el potenciamiento, expusimos nosotros las necesidades educativas especiales ascendidas. Necesidades educativas especiales ascendidas quiere decir que es un sujeto que está dentro de la media, sobrepasa la media y puede tener incluso hasta, ahora se conoce el concepto como talento académico. Es decir, el psicopedagogo puede trabajar en el potenciamiento de estas habilidades para que perduren en el tiempo. Porque cuando hablamos de necesidades educativas especiales, acá en Chile, siempre las vinculamos a una dificultad, no a una necesidad educativa especial que exista en base a un ascenso que tiene el alumno. Es decir, si yo tengo un alumno que el concepto activo que dice que es súper dotado, que a lo mejor no necesita mucho el profesor y aprende súper fácil, él también necesita apoyo. ¿Y quién se lo puede brindar? El especialista idóneo para eso, el psicopedagogo. Es un concepto bastante nuevo, pero que nosotros, hablando un poquito del tema gremial, lo queremos incluir en lo que es los liceos de excelencia que existen acá en Chile, y creo que son 50. Y con la idea de que el coordinador, nosotros le vamos a presentar un proyecto y él va a proponer al psicopedagogo como ente para que trabaje con estos niños un poquito más ascendidos que los otros compañeros. Porque partamos de la base que en esos establecimientos educacionales los niños son seleccionados. Ya ese es como una condicionante para que existan niños excelentes. ¿Ya? Lo queramos o no. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Se genera mucho estudiante que queda solo porque aprende tan fácil, se le hace tan fácil el contenido, que no tiene quien le enseñe y se mantiene en ese 7. Pero ¿cómo yo exploto estas capacidades de una u otra manera? A través del potenciamiento que nosotros
dentro de estas necesidades educativas especiales ascendidas podemos generar. ¿Sí o no? Acá, no solo desde la dificultad, el ser más global y transformarse en un especialista, permite abordar el aprendizaje y las necesidades de manera más específica. Es decir, ustedes, y yo acá se los dejo claro, tanto los colegas como los futuros colegas, los compañeros de la obra, el psicopedagogo tiene la facultad, por ser un especialista, de ser un ente muy idóneo para el trabajo de las necesidades educativas especiales. Y eso es comprobable, y la idea es que ustedes lo demuestren. Sean proactivos en ese sentido, con la idea de que no den por hecho que todos conocen lo que hacemos. Ustedes también tienen que, de una u otra manera, mostrar lo que nosotros podemos realizar. Porque para mí es más fácil conocer lo que hace un médico porque él lleva más tiempo. De los médicos siempre se habla en la familia, pero un psicopedagogo, por ejemplo, la otra vez le preguntamos a un diputado y dijo, ¿quiénes son los que trabajan en una clínica? O sea, si se desconoce a ese nivel, está claro que ustedes tienen que mostrar como tal qué es lo que hacen, para que les quede claro eso por lo menos. El psicopedagogo es un especialista en el aprendizaje humano, es decir, en las necesidades educativas especiales, el psicopedagogo está facultado para ser un especialista en el aprendizaje humano, no necesariamente en los establecimientos educacionales de carácter formal y en base a una dificultad, en el aprendizaje humano. ¿Qué facultad es? Veamos. ¿En qué ámbito de trabajo las necesidades educativas especiales pueden ser tratadas? Educativo de carácter formal, establecimiento educacional. Me imagino que muchos de acá están haciendo su práctica en establecimientos educativos. Algunos estarán en otros ámbitos, pero la mayoría y la mayor cantidad de trabajo, según un censo que hicimos con un colega, que miembro de la asamblea presenta acá, la entrega lo que es los establecimientos educacionales de tipo formal, en este caso. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de este tipo de establecimientos tenemos programas y, por así decirlo, también proyectos que se podrían llamar, o fondos que se llegan a los colegios, como lo es la ley CEP, Ley de Subvención Educativa Preferencial, y el programa de integración escolar, que todos conocemos a través del decreto 0170. Es decir, dentro de esos dos fueron los que más brindan campo laboral al psicopedagogo en este momento. Podríamos decir que un 75% según lo censado. Me imagino que esta hora se debe mantener por lo menos en la estadística. ¿Ya? ¿Qué nosotros hacemos dentro de este establecimiento? El PIE, por ejemplo, Programa de Integración Escolar, dentro de las necesidades educativas especiales nos incluyen dos, las que vimos anteriormente, que es la dificultad específica de aprendizaje y el síndrome de déficit atencional, donde tanto evaluamos como diagnosticamos y después nosotros intervenimos en esa necesidad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el psicopedagogo es contratado durante el proceso, o sea, el periodo de un año, por lo general, como también se contrata a los profesores, para trabajar en ella. En el fondo de la ley CEP, en las necesidades educativas especiales, ahí es un poquito más a libre disposición de lo que es el mismo, por así decirlo, sostenedor y director del colegio. Llega al fondo CEP y ellos lo trabajan en los alumnos con índice de vulnerabilidad. Todos los colegios, y es como la tendencia a que colegios, en este caso municipales, y colegios particulares subvencionados también, independiente de financiamiento compartido o sin financiamiento compartido, tengan, en este caso, índice de vulnerabilidad. Y para eso el colegio postula los fondos de la ley CEP, llegan al colegio y quedan ahí también para que el colegio lo utilice para esos estudiantes vulnerables. Una experiencia en eso sería, por ejemplo, el tema de que cuando se trabaja en el CINSE, con los estudiantes que son más, en este caso, que no sé cómo, científicamente el estudio dice que las necesidades educativas especiales no prevalecen de una condición, por así decirlo, ambiental, pero sí esa condición condiciona que ocurra, porque por ejemplo vamos a la dificultad específica de aprendizaje, es una prevalencia neurocognitiva como psicolingüística, que es lo que dice la teoría en el mismo decreto que nos incluye, y que el ambiente puede condicionar para que esto como
pedagógico que se potencie, que el estudiante adquiera la dificultad y la engrose en su trayecto escolar. Por lo cual, es como asociado, pero a la vez no se permite, porque ustedes en el diagnóstico no pueden poner, por ejemplo, es que él tiene una familia disfuncional y por eso él tiene un síndrome de déficit atencional. O sea, eso no se lo avalaría. El diagnóstico quedaría mal hecho, de hecho. No se puede acusar una condición del ambiente, pero sí puede ser una condicionante a que esto ocurra. Por ende, en el tema de la ley SEP, el fondo se paga para los alumnos vulnerables y yo los potencio, le contrato a un especialista y hago que él potencie a los alumnos en el tema del CIMSE, por así decirlo. Durante todo el año CIMSE se trabaja con el tema del CIMSE para obtener resultados, que los proporcionan ustedes. Vamos también al ámbito comunitario. Es un ámbito que también está sonando bastante fuerte en la psicopedagogía. Conocemos tanto el Sename, que me imagino conocemos todos, y también conocemos lo que es las corporaciones que apadrinan el Sename. Por ejemplo, está la corporación ACJ, que es la YMCA, una corporación que surge en Estados Unidos, que llega acá, que es la Asociación Cristiana de Jóvenes, donde se trabaja en base a una terapia socioeducativa que se le brinda al estudiante. Estos alumnos son infractores de ley, por lo general. Ya no caen en la categoría de estudiantes, sino que caen en la categoría de ciudadanos dentro de la CJ. ¿Qué quiere decir esto? Ellos infringen la ley y por ser menores de edad no pueden cumplir las mismas condenas que los mayores de edad. ¿Qué quiere decir esto? Ellos, ¿qué es lo que ahí pretenden como tal? Es que el tribunal dicta una sentencia donde el estudiante o la persona, en este caso, que incurre en esta falta, va a una terapia socioeducativa con libertad asistida especial, que se llama. Es decir, yo como tribunal dicto que él debe cumplir una sentencia en el medio libre. Y desde ahí trabajo lo que también son sus procesos tanto sociales como educacionales. Y ahí se cuenta con un equipo multidisciplinario. Por ejemplo, hay psicólogos como delegados de los estudiantes, hay en este caso también asistentes sociales, también encontramos si existen ya problemas de lenguaje y la corporación es bien específica, con audiólogos y al psicopedagogo que se encarga de la parte educativa. ¿Qué es lo que hace el psicopedagogo? Porque por lo general el estudio dice que estos estudiantes son desertores del ámbito escolar formal, por así decirlo, y dar un ejemplo, un estudiante que desertó a los 12 años y a los 16 vuelve a retomar la escolaridad porque justamente el tribunal se lo exige. Y ahí ustedes juegan un rol en cómo pueden estos estudiantes volver a adquirir esas capacidades que tienen, por así decirlo, postergadas un poco, en el tema de hay un retraso pedagógico que se genera por la deserción que ellos establecen, ya que quedan en sexto básico y deberían ir en segundo medio. Y el psicopedagogo ahí también es un ente fundamental. ¿Por qué por lo general se están llamando, y es como el 98% de la estadística, a psicopedagogo a trabajar? Porque es un especialista en el aprendizaje humano. Porque si yo llamo a un profesor es un poquito más difícil que este aborde esa dificultad. Porque él se va a regir por lo curricular, cosa que no nos sirve porque el alumno, con esta deserción que tuvo, posiblemente tenga otras capacidades dañadas que son ajenas a la instrumental. Sigamos. El clínico. Bueno, el ámbito clínico, muchos psicopedagogos están dentro de consultas particulares. No sé si ustedes ya han sabido o han visto, dentro de las mismas redes sociales nos hemos dado cuenta que hay colegas que dicen arriendo un box que me cambio de región y ahora arriendo un box, y ahí uno como psicopedagogo compra arrienda el derecho a ese box y de una u otra manera trabaja como consulta particular en el tema de también el refuerzo escolar, porque esto es como más voluntario, o sea, el papá, por ejemplo, decide mandar al niño al psicopedagogo tanto como porque en el colegio le dijeron que tenía un problema o porque en realidad él quiere que sea excelente y lo quiere potenciar. Y ahí está el psicopedagogo jugando su rol en ese tipo de ámbito. En el hospitalario. Acá está el tema del aula hospitalaria. No sé si han oído escuchar de ese concepto. Sí. ¿Ya? Miren, acá en el hospitalario, el psicopedagogo también juega un rol, por ejemplo, en el tema de la Teletón. También se ha tocado fuerte el psicopedagogo. Está iniciando, ¿sí? Se está trabajando mucho en
lo que son las terapias motoras, específicamente en la motricidad fina. ¿Ya? Un dato, o sea, el decreto 0170 va a ser modificado para incluir nuevas dificultades. ¿Ya? Y para que quede claro eso, no para sacar a nadie, sino que para incluir nuevas necesidades educativas especiales. Las motoras no están inscritas ahí, el Asperger no está inscrito ahí tampoco. Así que ahora se va a ampliar, vamos a ser convocados a una mesa de trabajo donde vamos a nosotros también nombrar necesidades educativas especiales que podamos establecer como psicopedagogos. Y ese sería el trabajo ahí también en ese tipo de necesidad educativa. El psicopedagogo, como bien sabemos, trabaja tanto en la motricidad fina como en la motricidad gruesa. No habría dificultad en ese proceso cognitivo. Vamos al ámbito laboral. ¿Quién ha oído hablar del psicopedagogo laboral alguna vez? ¿Les suena el psicopedagogo laboral? ¿Quién creen que lo utiliza? La empresa, exactamente. El psicopedagogo laboral surge de una necesidad educativa. No tan educativa, es una necesidad dentro de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Una niña nos contó su experiencia porque ella está haciendo su, por así decirlo, su segundo estudio de tesis, creo que es para un magíster en el ámbito laboral. Nos dice lo siguiente: ella fue citada de la Cruz Verde para el personal de bodega existente dentro de esa Cruz Verde, seleccionarlo por las habilidades para un cargo. Es decir, dependiendo, le exigían el estilo que éste tenga y los tipos de capacidades que manifieste previo a un diagnóstico. Y ahí se pueden utilizar test como lo del estilo de aprendizaje, tenemos el BAMAI, tenemos el ACRA también, y verificar que esa persona cumple con una condición para, por ejemplo, trabajar en un escritorio, para trabajar a lo mejor como reponiendo, para trabajar a lo mejor en el tema de organizar por así decirlo, lo que se va a vender, los medicamentos. Es decir, ahí hay otro nicho laboral del psicopedagogo importante. Y se trabaja en necesidades, ¿se fijan? Ya. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Vamos clarito? Ya. Sigamos. Clases particulares. Apoyo pedagógico. Este es un concepto que suena fuerte. Vamos a ir a Santiago, del barrio alto para arriba más que para abajo, igual ya se está instaurando, o sea, las clases particulares. Así que tenemos colegas que les va muy bien en lo que es las clases particulares. Es decir, yo voy al hogar, en este caso la persona, y le brindo clases particulares relacionadas con el apoyo pedagógico. De hecho, tenemos colegas que se mueven con 5 o 6 casos en la semana y les va muy bien, muy bien. Es por lo menos una buena forma que ustedes podrían implementar en ustedes mismos a modo de proyecto de vida personal, trabajar en lo que son las clases particulares de apoyo pedagógico, que está muy exigido ahora, con todo este tema de la revolución de los problemas de aprendizaje, de las dificultades. Así que, ¿y qué es lo que pasa? Que hay una limitante en los colegios, que es un tema también de subvenciones. Por lo general se atienden a pocos niños dentro del colegio, o sea, un psicopedagogo si es muy global, si atiende a 600 y el colegio es de 600 alumnos, créanme que los resultados no van a ser tan buenos. La idea es que sean ustedes también, cuando ofrezcan su servicio y los contraten, también ustedes digan cuánto pueden, en este caso, abarcar. Porque la idea es que después ustedes los van a criticar por los bajos resultados, porque el que mucho abarca poco aprieta, bien conocemos ese dicho, ¿no? Así que ojo con eso. También tienen que ustedes, como en el fondo, dejar los lineamientos claros, para qué están formados. Como les dije antes, no todo está dado por hecho. Y aquí surge el tema del apoyo pedagógico, que esto es personalizado. Y tengo colegas que me sorprenden con su sueldo, les va bastante bien, por lo menos. Hay un rango amplio ahí, ya fuera del promedio. He escuchado hasta 1 millón. Es cosa de uno, es cosa de ellos. No sé si han oído ustedes o han visto dentro de los medios también de publicidad que existen en las redes sociales, al psicopedagogo cuando se solicita para trabajar en una casa de estudio, en educación superior. Allá en Santiago, no sé si acá, y lo he visto también creo en ciertas universidades, está bien de moda el tema de trabajar en la educación superior. Ahí, para que vean que, miren, acá hay un tema de país,
y es el que he comentado bastante, en la comprensión lectora, por ejemplo. La comprensión lectora, incluso los puntajes brillantes, que propenden entre los 700 puntos hacia arriba según la PSU, tienen problemas en la comprensión lectora. De hecho, la Universidad de Chile hizo un estudio, que fue el último creo, no sé si se habrán hecho ahora, y había de los estudiantes que ingresan al primer año, creo como más del 54% que tienen problemas en la comprensión lectora.